Muy bien. Ahora sí, si ya encontró, póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Cantares 2:15. Mire lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Leemos a la 1, a las 2 y a las 3. Cazadme las zorras, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas, nuestras viñas hermosas, dice, ¿verdad? O en cierne. Amén. Vamos a leer una vez más, todos, a la 1, a las 2 y a las 3. Cazadnos las zorras, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas, nuestras viñas en cierne. Amén, tome su asiento. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús una vez más por tu palabra, por la palabra que hoy traes a nuestras vidas. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, que han podido congregarse hoy. Bendito Dios, yo te ruego, Padre, que hables tú a sus vidas, Señor, que ninguno salga como vino, que tú hagas la obra en cada corazón, en cada mente, Señor, en cada vida. Te ruego también, Padre, que tú añadas toda sabiduría y toda revelación a tu palabra y que podamos, Señor, encontrar, llegar al objetivo necesario, Padre, que es la edificación de nuestras almas, que es el conocimiento del Hijo de Dios, que es la unidad de la fe y que es la estatura del varón perfecto, Señor. Que tu palabra haga esa obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tu presencia, Señor, y confiamos en ti, Padre. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Eso, dele un aplauso al Señor. Aleluya. Bien, hoy día quiero hablarles, hermanos, quiero hablarles de algo que Salomón está enseñando aquí en Cantar de los Cantares. Yo quiero hablarles del pecado oculto, el pecado oculto, ¿sí? De eso quiero hablarles yo. Cuando Salomón está diciendo atadme las zorras, esas zorras que echan a perder todo el viñedo, las zorras pequeñitas, usted sabe ya que esas zorras pequeñitas son pecados que nosotros venimos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, desde nuestra antigua forma de vivir. Es un pecado, mi hermano, o son pecados que están arraigados en la vida de las personas. Cuando hay cristianos o personas que llegan a los caminos de Dios, llegan a conocer la palabra de Dios, sabe que muchas veces venimos nosotros arrastrando cosas del pasado. Y son precisamente esas cosas del pasado, preste atención, son esas cosas las que si nosotros no matamos, terminan matándonos a nosotros. Sí, usted tiene que tener en cuenta esto. Hay pecados ocultos en la vida de todo cristiano que tiene que matar, tiene que sacar de su vida. Por eso Salomón dice, átenme esas zorras pequeñas. Si usted sabe, mi hermano, si usted conoce lo que hay en los sembríos, ¿verdad? Y usted sabe qué trabajo llevan a cabo las zorras. Usted sabe, hermano, que son animales que se meten en la noche y destruyen todo. Se comen todo lo que encuentran, destruyen el viñedo, destruyen la casa, destruyen la familia, destruyen la vida del cristiano. Entonces aquí, mire, yo le quiero enseñar algo que Salomón le está diciendo, que ese tipo de cosas tienen que ser sacadas, porque si no son sacadas, van a echar a destruir nuestra casa. Incluso pueden destruir la relación matrimonial. Escuche. Hablando del pecado oculto, sí, es el tema al que vamos a hablar, el pecado oculto. Usted hoy día tiene que darse cuenta si en la vida suya, ya no se preocupe, si en la vida suya hay zorras pequeñas que usted tiene que matar, que si usted no las mata, lo van a matar a usted, lo van a destruir a usted. Amén. Entonces, Proverbios nos está hablando acerca de esto. Mire,
Podemos caminar mucho tiempo en el cristianismo y eso no nos garantiza llegar a la meta. Escuche. Hablando de la lucha del cristiano, el pecado oculto es una de las cosas con las que peleamos a diario. Muchos se encuentran en esa batalla, muchos ya la perdieron, muchos se dieron por vencidos ya. Muchos cristianos ya se dieron por vencidos. Dijeron, esto no es para mí, el cristianismo no es para mí. El pecado los ha dominado. Aunque ellos creen dominar su pecado, la verdad es que el pecado domina al mundo. La lujuria, el deseo, los malos deseos, la mentira, el chisme, la murmuración, domina al mundo. Nadie domina su pecado, el pecado termina dominando a las personas. ¿Y quién está detrás del pecado? ¿Quién es el padre de pecado? Dígalo, dígalo. ¿Quién es el padre de pecado? Satanás. Muchos han perdido esa batalla, muchos se encuentran peleando. Muchos ya se han dado por vencidos. Otros, en cambio, con cada día que pasa se sienten más victoriosos en su lucha contra el pecado, se sienten más vencedores, más ganadores, porque están haciendo lo correcto. La pregunta es, ¿qué debo hacer yo para ganar esta batalla? La batalla contra el pecado oculto que hay en la vida de las personas. Es una batalla que la libra el pastor, la libran las ovejas, la libra todo mundo. El que predica y el que solo escucha, los dos libran las mismas batallas. Pero muchos ya han perdido esta batalla. Por eso yo le decía, de aquí a 5 años, ¿usted dónde va a estar? ¿Sabe que muchos de aquí a 5 años, o por no decir muchos, algunos, habrán apostatado ya de la fe? Le habrán dado la espalda a Dios y a su palabra. Muchos dirán, porque acuérdense que la palabra dice, Jesús lo dice, la puerta ancha es más bonita, y muchos son los que entran por la puerta ancha. ¿Qué es entrar por la puerta ancha? Vivir dominado del pecado. Eso es entrar por la puerta ancha. Pero pocos son, dice, los que entran por la puerta angosta. ¿Quiénes son los que entran por esa puerta? Diga conmigo, los que vencieron. Diga ahora, los que vencieron su pecado. Sí, hermano. Ellos son los que entran por la puerta angosta. De aquí a 5 años, ¿dónde va a estar usted? ¿En la puerta ancha? ¿O peleando para entrar por la puerta angosta? ¿Dónde va a estar usted? ¿Dónde voy a estar yo? Mire, esa es una pregunta que yo también tengo que hacérmela. Porque usted tiene que saber que hay muchos pastores que de pronto de la noche a la mañana dejan el pastorado, hermano, y le dan rienda suelta a sus malos deseos. Usted lo sabe. Hay muchos pastores que dejan la iglesia, dejan el pastorado y se van, hermano. Así también hay muchas ovejas que dejan el camino de la piedad y se vuelven impíos. Si el justo con dificultad se salva, dice, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Esos son los de la puerta amplia, los de la puerta ancha. Amén. Mire, entonces, esta es una lucha, es una pelea que hay en la vida del cristiano y usted está peleando contra eso. Yo sé que todos ustedes están peleando contra cosas que les quieren volver a llevar cautivos bajo el poder del diablo, bajo el poder de Satanás. El alcohol, las drogas, el adulterio, la fornicación, la mentira. Son peleas que hay a diario en nosotros. Los malos deseos son cosas que vienen, hermano, aquí. Pero pensando en esa lucha, en esa pelea, Santiago nos da luz acerca de eso. Abra su Biblia en Santiago. Santiago 1:13. Y mire lo que dice Santiago.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia pasión es atraído, de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, dice, da luz la muerte. A ver, aquí hay que prestar atención. Aquí hay que prestar atención. Mire, porque yo le voy a decir una cosa: nadie se va al infierno, nadie se pierde, nadie se condena de la noche a la mañana. No, siempre hay una lucha de por medio. Lo que pasa es que hay muchos cristianos que no saben pelear, no saben luchar, por eso se duermen. Por eso es que el diablo fácilmente los seduce, los atrapa, los lleva cautivos y los mata. Y ahí andan los cristianos, hermano, muertos en delitos y pecados. Usted va a aprender hoy día cómo ganar esta batalla. Yo le voy a enseñar cómo ganar esta batalla, porque mire, Santiago lo está diciendo, lo está enseñando. ¿Cómo ganar la batalla contra el pecado y contra el pecado oculto? El cristiano tiene un enemigo poderoso, es lo que enseña Santiago aquí. Pero no solo es poderoso, escuche, es astuto. Es un enemigo que conoce tu pasado. Escuchen, Satanás conoce tu pasado. Observa tu presente, actúa en tu presente, pero no conoce tu futuro. Satanás no conoce el futuro de nadie, pero sí conoce el pasado de todos. Los demonios conocen nuestro pasado, conocen nuestras debilidades. Por eso es que Santiago dice que este enemigo es muy astuto. ¿Cuál es el arma que ocupa Satanás? El enemigo es el diablo. El arma que ocupa es la seducción. La seducción. Lo mismo que hizo en el huerto con Eva. La seducción. ¿Le es muy fácil al diablo seducir a los cristianos? Claro que sí, más cuando están dormidos. Les es muy fácil. Cuando se apartan de los ministros, les es muy fácil seducirlos. Jesús lo dijo: mataré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Jesús lo dijo. El arma que ocupa es la seducción. Y usa algo, mire que este Satanás es tramposo, hermano. Usa nuestro pasado. Escuche. Usa el tentador. Usa nuestro pasado. ¿Qué te gustaba a ti antes hacer? No me lo digas, solo ahí en tu mente nada más. ¿Qué te gustaba a ti antes hacer? ¿Cómo tú vivías antes? Bueno, déjame decirte una cosa, que el tentador todos los días de tu vida va a usar tu pasado. Mira, escucha, va a usar tu pasado para seducirte, y a través de esa seducción tú vuelvas nuevamente al pasado y vuelvas a ser preso de tu pecado. A Satanás no le gusta que el hombre domine su vida en Cristo. A Satanás le gusta que el pecado domine al hombre, porque solo ahí, al pecado que domina al hombre, al mismo tiempo Satanás, que es padre de pecado, viene a dominar al hombre. El diablo es padre de pecado. El que vive dominado por el pecado vive bajo el gobierno de Satanás. Es así de fácil. Entonces, el cristiano tiene que entender eso. Tú tienes que entender eso. Que tenemos un enemigo, hermano, que es astuto. El problema es que hay cristianos que no lo son. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: sean astutos como la serpiente y mansos como la paloma. No se duerman, porque hay un enemigo, hay un adversario que es muy astuto. Y si tú vives confiado,
y no haces lo que tienes que hacer, hermano, vas a caer nuevamente en el pasado. Vas a volver al pasado. Alguien contaba que hubieron 3 evangelistas que fueron a predicar en una ciudad muy lejana, donde nunca había llegado el evangelio. Y predicaron esos 3 evangelistas y se convirtieron muchas personas para la gloria de Dios. Pero de uno de los que se convirtieron para Cristo, uno de ellos llegó a ser pastor y estaba pastoreando la iglesia. De pronto se volvió a encontrar con un pastor, con uno de los evangelistas, y le dijo: ¿cómo está? ¿Cómo le va? Le dijo: me va muy bien, sigo pastoreando la iglesia. Amén. ¿Sigue teniendo el mismo deseo por las cosas de Dios? Sí. Ah, qué bueno. Yo también estoy igual, dijo este hombre, el que se había convertido ahí. Y le hizo otra pregunta y le dijo: ¿dónde están los otros 2 evangelistas? ¿Dónde está el primer evangelista? Dijo: lamento decirte que él se apartó de los caminos del Señor. Dejó a su esposa y se fue con otra mujer. Ya no se congrega más, ya no es pastor. Y el otro, lamento decirte que él también dejó de creer, se apartó. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú puedes pasar mucho tiempo predicando, puedes asistir a muchos congresos, puedes estar en muchas vigilias, puedes ir a muchos conciertos cristianos, puedes hacer muchas cosas, pero nada de eso va a evitar que Satanás quiera volver a usar tu pasado para volverte a traer esclavo nuevamente de tu pecado. Esas cositas, el asistir a congresos, ir a conciertos, esas son distracciones o son parte nada más en el camino, pero no son el camino en sí. Esas son cosas que no te van a ti a excluir del ataque del diablo. No digo que esté mal ir a congresos, no está mal, pero el que va a un congreso, escucha, es como la gente que dice: ay, va a venir hermano tal predicador. ¿Y a dónde? A Perú. Ay, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que ir allá. ¿Por qué? Porque si escuchamos lo que él dice, si escuchamos lo que él predica, ahí sí voy a cambiar de ser a un hombre, ahí sí voy a ser diferente. Ese es el cristiano que no entiende. El cristiano que piensa, hermano, que esto no es real, que no hay una batalla real aquí. Y si hay una batalla, hay que conocer al enemigo, hermano. Hay que conocer al adversario. Y Santiago lo conoce muy bien. Y Santiago está diciendo cómo trabaja ese adversario. ¿Y qué debes hacer tú para no volver a caer en la trampa del adversario? Eso es lo que está diciendo Santiago. Satanás, así como en el huerto orquesta la caída del hombre, asimismo acá orquesta la caída del cristiano. Pero no obliga a nadie a pecar. Escuche, Satanás no te obliga. No se presenta y te dice que peques, porque Dios no le ha permitido hacer eso. Dios no le ha permitido. Pero sí sabe tentar, y sabe tentar muy bien. Y usa el arma preferida de él, que es la seducción, ¿verdad? ¿Qué nos dice el verso 14? Sino que cada uno, en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Subraya la palabra propia pasión, subraya esa palabrita. ¿Por qué le hago subrayar eso? Porque aquí empezamos con lo bueno, hermano. Santiago está diciendo algo, mire, que me deja a mí muy intrigado aquí. De su propia pasión es tentado. De su propia pasión. ¿Dónde inicia el problema del cristiano? ¿Dónde empieza el problema del cristiano? Santiago lo dijo, ¿verdad? En nuestro pasado. Ahí empieza el problema. Escuche. En nuestra antigua forma de vivir.
Ahí empieza el problema. Nadie cae de la noche a la mañana. No, somos seducidos, pero por nuestro pasado, nuestras viejas pasiones. Ahí empieza el problema, en el pasado. ¿Sabe que por eso la palabra de Dios le advierte a los padres y les dice que instruyan al niño desde pequeño en el camino del Señor, para que cuando sea grande no se aparte? ¿Sabe por qué Dios dice eso? ¿Sabe por qué Dios muy sabiamente le dice a los padres que instruyan a sus hijos en la palabra de Dios desde pequeñitos? Para que después el diablo no ocupe su vieja forma de vivir, su pasado. Jóvenes o muchachos que desde los 11, 12 años ya tienen relaciones sexuales. Jóvenes que desde los 12, 11 años ya están en drogas. Entonces Dios les dice, formen a sus hijos para que desde pequeños sean libres del maligno, para que después cuando ellos sean grandes no se aparten del camino del Señor. ¿Por qué? Porque su pasado no les apresa, no les esclaviza. Pero ¿qué pasa si el cristiano no hace eso? Si el cristiano no instruye a su niño desde pequeño en las cosas de Dios. Cuando esa persona, ese niño llegue a ser grande, va a tener un pasado muy duro de olvidar. Muy difícil. Mire, usted deje que un muchacho de 10 años se meta en la pornografía. Y usted se va a dar cuenta cuando ese hombre sea ya adulto, lo duro que es que salga de ese mundo, hermano. Para uno como pastor, hermano, yo me he encontrado en el camino, me he encontrado con homosexuales, con lesbianas, me he encontrado con drogadictos. Y qué difícil es que esas personas sean libres de su pasado, libres de su pasado. Por eso Dios dice, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, para que cuando sea viejo no se aparte del camino de Dios. Líbralo, lo que te está diciendo es Dios, líbralo del diablo. Libra a tus hijos desde pequeños, líbralos del tentador. ¿Van a tener tentaciones? Claro que sí. Pero escuche una cosa, es más fácil que alguien que estuvo toda su juventud en la pornografía, es más fácil que el diablo lo lleve nuevamente a la pornografía. Y con eso todo lo que acarrea la pornografía. Es mucho más fácil. ¿Sí? Cuiden a sus hijos del alcohol. Escuchen. Cuídenlos. No les hagan ver como algo normal. Porque ese pasado es lo que va a ocupar el diablo después para llevarles cautivos al pecado. Y ese pecado va a destruir sus casas, va a destruir sus vidas, su economía, va a destruir todo. ¿O usted cree que el pecado no destruye, hermano? El pecado es destructivo, el pecado es como una sarna que crece, que va pudriendo todo lo que encuentra, todo lo que es vida lo va matando. Así es el pecado. Por eso a mí cuando me invitan, escuchen, me invitan a una fiesta, mis familiares o quien sea, y yo sé que hermanos son borrachos, pero toman hasta darse puñetes, hermanos, no son gente tranquila y toman y lo primero que quieren hacer es relajo, escándalo y todo eso. Yo no voy a permitir que mis hijos estén en ese ambiente, no lo voy a permitir, sencillamente, no porque yo me crea muy santo ni porque me crea Dios, no, sencillamente porque yo no quiero que ellos crezcan pensando que eso es normal. Yo no quiero que ellos crezcan pensando que eso está bien. Por eso yo le estoy aconsejando a usted, hermano, y la palabra de Dios le está enseñando lo que debe y no debe hacer. No le estoy imponiendo, no le estoy diciendo usted no vaya para acá ni vaya para allá. No, yo le estoy enseñando. Ahora, si usted permite que ellos crezcan, ¿verdad? Me da mucha pena. Hay padres que encargan a sus hijos con familiares, hermano, que
quién sabe qué verán, hermano, quién sabe qué harán, quién sabe qué costumbres tengan, qué mañas tengan, hermano, y se los dejan ahí, y después qué aprenden, hermano, y después ahí es el lloro de los padres cuando los hijos toman decisiones o actitudes malas. Alguien me contaba de los padres que dejaban a su hija de 12 años encargado con primos y un montón de cosas, los vecinos, los primos y todo eso, y después se enteró que su hija ya había perdido la virginidad ahí, su hija de 12 años. Y ahí vino el lloro, hermano. Pero ya, ¿qué pueden hacer? Ya no pueden hacer nada. ¿Qué van a demandar? ¿Qué van a pelear? ¿Qué van a matar, hermano? No pueden hacer nada para regresar el tiempo. No lo pueden hacer. Pueden mandarle a la cárcel, hasta pueden matarle, hermano, a la persona. Pero no van a cambiar la realidad. Por eso es que Dios te está diciendo, ten mucho cuidado con tus hijos. Porque si tú te criaste de una manera descuidada por tus padres, o tal vez porque no tuvieron tiempo, o tal vez porque tuvieron que trabajar demasiado, pues ahora tú tienes que cuidar de tus hijos para que ellos cuando sean grandes no tengan un pasado terrible, cosa que el diablo cada vez los quiera llevar a ser cautivos. Una y otra vez. Ahí es cuando yo entiendo por qué Dios a una tribu de Israel le dijo que solo se casan entre ellos, entre levitas, y solo ellos están en el templo y solo ellos sirven a Dios y solo ellos se mantienen ahí en el servicio del templo y todo eso, y que no se pueden unir con otras tribus y todo eso. Eso era algo que Dios le ordenó a esa tribu. Aquí los levitas con los levitas, y se dedican a una cosa, que es a servir a Dios. Mire, es algo que yo entiendo aquí, hermano, pero son cosas que el cristiano debiera entender. ¿Sabe que por eso la palabra de Dios nos dice, instruye al niño en tu camino, ¿verdad? Eso está en Proverbios 22:6, en el camino del Señor. Le doy para que apunte. Entonces ya usted sabe, ¿verdad? El que orquesta todo, el que dirige todo es Satanás. Usa nuestro pasado. Proverbios 22:6, eso era para que usted apunte, o si lo puede leer rápidamente, léalo. Usa nuestro pasado. Escuche. Utiliza el arma de la seducción. Pero falta algo, falta una cosa. Escuche, preste atención acá. Preste atención. Satanás orquesta todo. Él dirige toda la caída del hombre, la caída del cristiano, la caída del ser humano. Usa nuestro pasado. Utiliza el arma de la seducción. Pero ¿dónde se libra esa batalla? ¿Dónde él lleva a cabo esa batalla? ¿Dónde se lleva a cabo la batalla de la seducción? Diga conmigo, en la mente, en nuestros pensamientos, ¿sí? Diga, en nuestros pensamientos, diga, en mi mente es donde se lleva a cabo esa batalla. Porque, a ver, ¿de qué manera el diablo puede seducirte? ¿Cómo te seduce? Si no entra a tus pensamientos, si no te tienta en tu mente. Ahí es donde se libra la batalla la batalla de la mente, hermano, la batalla entre volver al pasado o permanecer en Cristo. Se libra en la mente. Satanás orquesta todo, usa nuestro pasado, usa la seducción, y la batalla se libra en nuestra mente. Entonces, si la batalla se libra en nuestra mente, escuche, usted tiene que saber cómo pelear esta batalla. La lucha más grande del cristiano, como lo dije, está en su pasado. Hay muchos que no han podido dejar atrás su pasado. Hay muchos que todavía atesoran ese pasado. Escuche esto, porque aquí está lo esencial del asunto. Hay muchos que todavía atesoran ese pasado. Solo basta ver los chistes que hacen, las fotos que suben al internet, cristianos. Parecería que su pasado está todavía vivo en su presente y en sus vidas. ¿Bien?
Y sabes, por eso es que tienes perdida la batalla desde el inicio. El primer problema del cristiano es tener presente su pasado. Veía el otro día subir un cristiano una foto y decir, ay, aquellos tiempos ponía en una cantina, escuche, así era el video, era un video, una cantina, cerveza y una musiquita para bailar. Y decía, yo cuando escucho esta canción, y empezaba a bailar. Bueno, yo no voy a juzgar a nadie, no voy a juzgar la vida de nadie, pero yo te quiero decir una cosa. El cristiano que empieza su pelea así, ya la perdió. Está perdida la batalla desde un principio. Ahora, cuando yo te decía de aquí a 5 años, ¿dónde vas a estar? Tú tienes que pensar en esto. Si tu pasado todavía te gusta, si tu pasado todavía te atrae, tienes perdida la batalla ya. Está perdida. No tienes nada que hacer. Mira, no te esfuerces. No te esfuerces, no tienes nada que hacer porque todo lo que haces será en vano. Por eso yo le decía, puedes ir a ver, hermano, al predicador más grande del mundo. Puede venir el mismo Jesús y pararse a predicar. Pero si tú atesoras tu pasado y lo tienes como bueno, tu pecado pasado, tú has perdido la batalla ya. De aquí a 5 años, ¿dónde va a estar? En el pasado. Habrás vuelto ya a Egipto. ¿Cuál era el problema de Israel? Escúcheme, ¿cuál era el problema de Israel? Israel salió al desierto. ¿Cuál fue el problema de ellos? No podían olvidar a Egipto. Ese era el problema del pueblo de Dios. No podían olvidar las cebollas, los ajos, los puerros, las tumbas egipcias, la carne egipcia. No podían olvidar nada de eso. Por eso murieron en el desierto. No ganaron la batalla. ¿Sabe por qué? Porque ya la perdieron desde un principio. Desde que salieron de Egipto ya perdieron la batalla. ¿Por qué? Porque nunca dejaron su pasado atrás, su pecado pasado. Si tú eres un cristiano, escucha, si tú eres un cristiano que se acuerda del pasado y dices, ay, aquellos tiempos, cuando tenía 2 novias, cuando podía vacilar, cuando podía pegarme mis borracheras, ay, qué tiempos aquellos. Y te acuestas en tu cama y piensas, ¿verdad? ¿Cómo sería ahora si volviera a hacer lo mismo? Estás perdida. Perdiste tu batalla. ¿Sabes por qué? Porque el pecado del pasado te va a atrapar, te va a alcanzar y te va a matar. Vas a volver a ser esclavo. Lo vas a volver a hacer. Y no es que yo te esté profetizando. Mira, no necesito ser ni adivino, ni profeta, ni necesito, hermano, ser algo más para decirte que de aquí a 5 años vas a estar apartado de los caminos del Señor. O tal vez, aunque no hayas dejado la iglesia, pero en tu corazón y en tu mente, hermano, estarás apartado completamente de Cristo. El cristiano que no anhela las cosas celestiales y el cristiano que anhela más las cosas terrenales perdió la batalla. Perdió la batalla. Desde un principio la perdió. Porque si no anhelas las cosas celestiales, ¿qué estás anhelando? Si tu corazón no es para con Dios, ¿qué nos dice Éxodo 20? Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, ¿verdad? Estamos en Navidad, la gente celebra el nacimiento de Jesús, celebra que Jesús vino a la tierra, pero le importa un pepino la ley de Dios, le importa un pepino la ley del mismo Cristo que están celebrando que vino a la tierra. Y déjeme decirle una cosa, los cristianos, muchos cristianos están viviendo así.
Ay, que celebre, hermano, celebre, pero también celebre su ley, celebre su palabra. Quiere celebrar la venida de Cristo, conozca a Cristo, conozca su palabra y celebre su palabra. Viva en su palabra. Porque yo no puedo decirle a Dios, yo celebro tu venida, pero no me importan tus leyes y tus mandamientos, no me importan, yo quiero vivir de otra manera, pero cómo me gusta celebrar el nacimiento de Jesús. Eso es hipocresía. Eso no sirve. Déjame decirte una cosa, si tú vives así, tu pasado te va a alcanzar. Y el pecado pasado te va a matar, te va a robar y te va a destruir. ¿O no dice la palabra? Jesús lo dijo, ¿verdad? El enemigo vino sino para robar, matar y destruir. Es la verdad, hermano. Mire, aunque nos duela, es la verdad. Muchos cristianos que todavía se acuerdan de lo que hacían antes. Había un cristiano que decía, ay, cómo me acuerdo, en Navidad decía el 25 de diciembre, que yo me sentaba en mi carro, cogía una botella de vodka, decía, y solito me ponía a tomar. Tomo. Así me gustaba celebrar a mí, decía. Ay, pero qué bueno que era, dice. Perdiste la batalla ya. Tu pasado no ha quedado en el pasado, sino que el pasado está vivo en el presente. Mire, ¿qué pasa? Ten mucho cuidado. Yo le estoy diciendo cómo ganar esta batalla. Lo primero que tú debes hacer es matar tu pasado. Es lo primero que tienes que hacer. ¿Qué sería de un pastor? ¿Qué sería en este caso, digamos, de mí? Si yo todavía me deleitara en las cosas que hacía antes y me acordara y dije, ay, qué bonito que era, ¿verdad? Ay, pero bueno, soy cristiano. Bueno, ¿qué van a decir los hermanos? Ay, si me viera el pastor, no, mejor no hago nada. O, mira, escuche. Ay, no, mejor no, porque si no me voy al infierno. Estás perdido. Estás perdido, hermano. No estás ganando la batalla, la estás perdiendo. ¿Ah? El cristiano que no ha muerto a su pasado y ha perdido la batalla desde el principio. Yo quiero que apunte esa frase, hermano. El cristiano que no ha muerto a su pasado ya está perdido la batalla desde el principio. ¿Cómo ganar esta batalla? Voy a finalizar con 5 puntos esenciales. Hoy día me propuse no predicar mucho, hermano. Hoy día me propuse no pasarme de la 1 de la tarde. No se preocupe, no se asuste. Pero sí me propuse no predicar mucho. Lo primero que usted tiene que hacer para ganar esta batalla es primero morir a su pecado. Abra su Biblia en Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Mire, ¿qué nos dice Filipenses 3:8? Por lo demás, hermanos. En el 3:8, aquí está. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, ¿qué dice Pablo? Lo he perdido todo. Pero eso no importa, dice Pablo, no importa que lo haya perdido todo por amor de Cristo, porque todo eso lo estimo por basura, dice, por ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire que en nuestro pasado tal vez pudieron haber cosas buenas, tal vez el estudio, todo eso. No se está refiriendo a que eso sea basura. Lo único que está haciendo Pablo es esto. Preste atención acá, está poniendo en una balanza su pasado y su presente con Cristo, su pasado sin Cristo y su presente con Cristo. Y él está diciendo, por causa de Cristo he perdido todo.
Pablo lo perdió todo. Perdió casa, perdió dinero, perdió todo. Porque no era lo mismo trabajar para los principales judíos, donde pagaban muy bien, a trabajar para Cristo, donde pasaba de cárcel en cárcel por causa de predicar el evangelio. Pablo dice, lo perdí todo por causa de Cristo. Pero ¿saben qué dice Pablo? Mi pasado, ¿qué dice? Es basura. Si tú no llegas al punto de considerar que tu pecado pasado es basura, entonces realmente tú estás perdiendo esa batalla. El adulterio pasado es basura. Es lo que está diciendo Pablo, aunque yo no sé si Pablo adulteró en su vida, no lo sé, no lo dice, aunque Pablo dice que él fue muy creyente de la ley de Dios y guardó mucho la ley de Dios, pero estaba peleando contra Cristo, aunque fue una persona muy recta, dice Pablo, pero aún siendo una persona recta tenía su pasado por basura. Peor nosotros, hermano, que tenemos de nuestro pasado, como suelen decir, rabo de paja, dice, ¿verdad? En nuestro pasado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hermano, hay que ser sinceros. Tenemos peros de nuestro pasado. Ahora, si tú no consideras esos peros, Dios no te acusa por eso. Dios no te acusa por tu pasado. Pero si tú te sigues deleitando en ese pecado pasado, estás perdido. Perdiste ya. Perdiste la batalla. De aquí a 10 años, ¿dónde va a estar? Habrás vuelto. Lo más probable, hay una probabilidad del 99.9.9.9.9% de que hayas vuelto a tu antigua forma de vida. Si es que en esos 10 años no entiendes y aborreces tu pasado, tu pecado pasado, vas a regresar a lo mismo. Vas a volver. ¿Ah? Ten mucho cuidado. Ahora, hay un pecado que toca todos los días tu pensamiento, tu mente. Se está librando la batalla. Satanás está orquestando todo para volverte a esclavo. ¿Qué estás haciendo tú en tus pensamientos? ¿Qué estás haciendo tú en tu mente? ¿Te deleitas en esos pensamientos o los aborreces? Si tú los aborreces, gloria a Dios, estás caminando bien. De aquí a 10 años vas a estar más metido con Cristo. Si tú te deleitas en esos, de aquí a 10 años va a estar lo mismo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Ahora, repita conmigo, morir a mi pasado. Ya, eso es lo primero que tienes que hacer en esta batalla. Si hiciste eso, estás bien. Si no estás haciendo eso, estás mal. Estás yendo por mal camino. Segunda cosa, repita conmigo, cuidar mi mente. Abra su Biblia en Filipenses 4:8, más adelante nada más. Mire, qué hermoso que es esto, hermano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Si hay algo, dice Pablo, que está viniendo a tu mente, pero no es ni de buen nombre, ¿el adulterio será de buen nombre? Entonces no puedes pensar en eso. A ver, si tú estás acostado en tu cama, no fuiste a trabajar, te quedaste en casa, quieres disfrutar el feriado, yo qué sé, estás y te acuerdas, ¿verdad? Y viene a tu mente la idea del adulterio. Eso no es de buen pensamiento. Eso, ahí no hay nada honesto, no hay nada bueno. ¿Qué tienes que hacer con eso? Levántate, levántate de ahí, no te quedes acostado, porque una mente ociosa es laboratorio del diablo. Escuchen, una mente ociosa es un laboratorio para el diablo. ¿Sí? Así que si no es honesto, a ver, cierne todos tus pensamientos. Este pensamiento no es honesto, no es bueno, no es puro, no es digno de alabanza. Entonces no puede estar en mi cabeza. ¿Qué hace un pensamiento deshonesto en la cabeza de un cristiano? No debería estar ahí, ¿verdad?
No debería estar, ¿verdad? Bueno, si viene un pensamiento deshonesto a tu mente, no puede estar. Lo saco. En el nombre de Cristo Jesús, desecho ese pensamiento y pongo mi mente en Cristo. Bueno, si vienen pensamientos de adulterio, los sacas. ¿Pensamientos de qué tendrán que venir a tu mente? Lo contrario del adulterio, fidelidad, ¿verdad? Fidelidad. A ver, deme un texto bíblico que hable de la fidelidad, rapidito, un texto bíblico de la fidelidad en el matrimonio. A ver, rápido. Usted que lee la Biblia mucho. A ver. Esposos amen a sus esposas. A ver, Alexandrita, usted por ahí un texto. ¿Con qué peleó Jesús la batalla contra Satanás? Con la palabra. Usted, si no sabe la palabra, va a perder la batalla de su mente. Sí, la va a perder. ¿Qué dice Primera de Pedro? Amén. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, un proverbio. Deleítate con la mujer de tu juventud, con la mujer de tu mocedad. Deleítate, gózate con ella, dice la palabra. ¿Sí? Mire, escuche. Reemplazas un pensamiento malo, ¿por qué? Por un texto bíblico. Un texto bíblico. ¿Eso qué provoca? En el campo espiritual provoca que haya un escudo en tu mente. Lo mismo que hizo Jesús en el desierto. Jesús no lo hizo solo por aparentar saber mucho. Jesús lo hizo porque Él sabe que en la palabra de Dios hay poder. Los que no sabemos eso somos los cristianos, que a veces nos olvidamos de la palabra, que no atesoramos la palabra. Viene un pensamiento, ¿verdad? Si no es puro, si no es honesto, sácalo de tu mente. Yo he tenido que hacer eso en mi vida, hermano. Yo tengo que hacer todos los días eso, y usted lo tiene que hacer todos los días. Todos los días. Usted tiene que pensar lo correcto. Amén. Mire, si esa es la segunda cosa que usted tiene que hacer para ganar esta batalla. Tercera cosa que usted tiene que hacer. Repita conmigo: corta toda relación que te pueda llevar de nuevo al pecado. Mateo 5:29. Abra su Biblia rápidamente ahí. Mateo 5:29. Mire lo que dice ahí. Por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no sea todo tu cuerpo arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Qué te está diciendo Jesús? Corta toda relación que te vaya a llevar nuevamente a ser condenado en el infierno, está diciendo. Escuche, Jesús está hablando de condenación y está hablando del infierno. Escuche, qué cosa tan radical de Jesús. Si hay algo que te es motivo de caer, sácalo de tu vida. Porque un ojo no te vas a poder sacar, ¿verdad? Entonces no está hablando literalmente, está hablando en figura. Te está diciendo que hay cosas, hay personas en tu vida que todavía tú mantienes estrechez con ellos. Y tú sabes, déjame decirte una cosa, tú sabes que te va a volver en algún momento el deseo, ¿verdad? O te van a volver a llevar cautivo. Córtalo y échalo de ti. Tienes que pagar la consecuencia. Los padres pecan, los hijos son llevados cautivos, dice la palabra, ¿verdad?
Esto es muy radical, no, es que usted tiene que entender cómo trabaja el diablo, usted tiene que saber cómo trabaja el diablo, porque por no saber esto es que el cristiano se confía y cuando menos se da cuenta, ya está en pecado. Su pecado le alcanzó y lo mató, ¿verdad? Es así. No, mire, así vive la gente que no conoce a Dios, pero déjeme decirle que a veces los cristianos somos iguales de confiados, igualito de confiados. Por eso es que el diablo se le hace tan fácil volverlos a esclavizar, tan facilito que se le hace al diablo. Sí, esto es pan comido, dice el diablo, es como pegarse como dicen, un pan con cola, dicen, ¿verdad? Es pan comido. Par de bofetadas, dice el diablo, es fácil. Es fácil. ¿Qué tan difícil eres tú para volver al pasado? ¿Qué tan fácil eres tú para volver al pasado? Bueno, si no cuidas de estas cosas, déjame decirte que puedes volver y vas a perder la batalla. ¿Sí? Corta. Mire, cuida tu mente. Y por último, repita conmigo, tener la mente de Cristo. Abra su Biblia en Efesios 4:23. Mire qué hermoso que es esto, hermano. Renovaos el espíritu de vuestra mente y revestíos o vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. Subraya esos tres ingredientes: justicia, santidad y verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Quién está escribiendo esto? ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo. Escuche lo que le voy a decir. La mayor señal de que alguien que está teniendo la mente de Cristo, la mayor señal de alguien que tiene la mente de Cristo, que está teniendo la mente de Cristo, es que empieza no solo a desechar su pasado, sino que empieza a aborrecer su pecado. El pecado en sí lo aborrece. De eso se trata, renovar el espíritu de la mente. Antes veía las cosas de una manera, ahora las veo desde el punto de vista de Cristo. Mi mente tiene que ser como la mente de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. La mente tuya. Cuando venga algún pensamiento a tu mente y tú estés, qué bonita, qué bonito que has sido, ¿verdad? Pero, ya estoy casado. No, cuando venga ese pensamiento a tu mente, tú tienes que preguntarte si Cristo pensaría de la misma manera en la que tú estás pensando. Escuche. Si Cristo no piensa así, entonces tu mente no se está moldeando a la mente de Cristo. No, entonces, ¿qué pensaría Cristo de esto? ¿Qué pensaría Cristo de esto? ¿Qué pensaría Cristo de esto? ¿Qué diría Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿Verdad? Ahí mi mente se está moldeando a la mente de Cristo. Jóvenes, entiendan esto. Los de la alabanza, entiendan esto. Los que sirven, las maestras de niños, entiendan esto. Ustedes no pueden ministrar la iglesia. Y esto lo entiende el pastor. Nadie puede ministrar la iglesia en la presencia de Dios si no renueva su mente a la mente de Cristo. Qué cosa terrible que es ver en las iglesias. El hermanito, él ha sabido tocar la batería. Pero se suicidó. Él ha sabido tocar la batería. Pero ve, ahí anda dando conciertos mundanos. Él ha sabido, pero ahí anda borracho el pobre en la calle. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué han vuelto a caer en la esclavitud del diablo? ¿Por qué? Porque su mente no fue formada conforme a la mente de Cristo. Es por eso, hermano. Nada pasa de la noche a la mañana. Apunte esta frase que le voy a decir.
Si no aborreces el pecado, ese pecado te alcanzará y te destruirá. ¿Sí? Apunte eso, hermano. Si no aborreces tu pecado, ese pecado te alcanzará y te destruirá. Estas frases que yo le voy dando, me gustaría, si usted las sube a su cuenta de Facebook, hermano, súbalas. Si desea, póngale su autoría, póngale ahí Mayrita y póngale la foto también, no importa, hermano. Pero suba frases cristianas, suba textos bíblicos, suba palabra de Dios, porque eso me demuestra a mí que usted está pensando en las cosas de Dios. Pero no suba cosas que le puedan hacer volver a su pasado, que le recuerden que qué bonito era su pasado. No lo haga, porque está perdiendo la batalla. Escuche, esto es algo que también yo quiero decirle, quiero que usted apunte. El ser humano, y hablando del ser humano en sí, el ser humano no aborrece el pecado, no lo aborrece. Por más que haya fundaciones, no aborrecen el pecado. Por más que digan que están ayudando, que ayudan a los pobres, que ayudan a los niños, no aborrecen el pecado. Solo aborrecen las consecuencias del pecado. Esto es la cárcel, que les vean como personas malas, los insultos, los maltratos, el desprestigio, pero aman su pecado, lo aman. Y pasa muchas veces lo mismo con el cristiano. Hay cristianos que no pecan, no porque no amen el pecado, aman el pecado. ¿Sabe por qué no pecan? Por las consecuencias que trae el pecado. Pero ¿cómo desean pecar en su corazón? Si estás en esa posición, estás perdiendo la batalla. De aquí a 10 años, si sigues así, vas a volver a estar nuevamente ahí, en el pecado. Porque nadie que edifique una casa y que no tenga a Cristo como su edificador, esa casa no prevalece. ¿Eso quién lo dijo? Cristo Jesús. Si los edificadores trabajan, pero Cristo, Jehová no edifica, en vano trabaja. ¿Por qué? Si el fundamento no es Cristo, si la roca sólida no es Cristo, si el que sostiene la casa no es Cristo, entonces no se desgasten trabajando, dice el Señor. Porque vas a llegar a ser el tercer piso y ¡pum! Abajo la casa. Se acabó todo. Volvemos a la antigua forma de vida. En vano, dice el Señor. Así que mis hermanos, llévese esa pregunta con usted. ¿Cuál es tu nombre, mijita? Angelita. ¿Dónde va a estar tú de aquí a 5 años? Contéstate tú nomás, no me conteste a mí. Me refiero a tu relación con Dios, tu relación con Cristo. Jocelyn, ¿dónde va a estar tú de aquí a 5 años con tu relación con Cristo? Teresita, David, ¿dónde va a estar tú? ¿Verdad? Olguita, Alexandra, Segunda, Marcia, Mayrita, Anaí, Marlene, Teresita. ¿Dónde? Ya ve que sí me sé los nombres de casi de... Ya me estoy grabando, no se preocupe, no se preocupe. ¿Dónde va a estar de aquí a 5 años? ¿Habrá vuelto al pecado o seguirá más en el camino de la piedad? ¿Tendrás una mente de Cristo? ¿Tendrás la mente de Cristo? ¿O seguirás amando el pasado, el pecado pasado? Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar para terminar. Cierre sus ojitos, por favor. Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, gracias por tus hijos. Gracias por tu iglesia. Gracias, Padre, porque tu palabra es buena y es buena en gran manera. Tu palabra es limpia, Señor. Tu palabra es poder, Señor, y es el poder
Es poder de Dios para salvación, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú traes a nuestras vidas hoy tu palabra. Nos has hablado con claridad, Señor, y no has ocultado nada, Padre. Nos has hablado con franqueza, Señor, y no has dejado nada, bendito Dios, sin decir. Has dicho todo lo que tenías que decir, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, por aquellos que todavía atesoran su pasado, su pecado, que en tu misericordia, Señor, tú nos ayudes, tú nos guardes del maligno, tú nos guíes, que tú, Señor, nos lleves al mismo punto donde llegó Pablo. Dígale, Señor, yo quiero llegar a ese punto. Mi pasado es basura, con tal de alcanzar a Cristo. Mi pasado no se compara con mi presente, porque mi presente es con Cristo y para Cristo. Y mi futuro será con Cristo. Mi pasado es pasado sin Cristo y mi presente es con Cristo. Así que no tiene comparación, porque con Cristo estoy mejor que lo que estaba antes. Padre, perdónanos. Dígale, Señor, perdóname si todavía atesoro mi pasado. Si todavía atesoro el pecado del pasado, Señor, perdóname. Dígale, ayúdame tú, Señor, a no volver a ser esclavo del pasado. Padre mío, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que me guardes del maligno. Dígale, que tu palabra me fortalezca. Y que yo pueda decir como dijo Cristo, el diablo nada tiene en mí, yo nada tengo en él. Nada tiene que ver conmigo el pecado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, forma corazones fieles a tu palabra. Fieles a ti, Señor. Gracias.